se nos pide que evalúen la integral indefinida. En cuanto a la función de integración, observe cómo tenemos una x fuera de la raíz cuadrada, así como una x debajo de la raíz cuadrada, lo que significa que vamos a tener que realizar la sustitución de u para integrarnos, pero tendremos que realizar un tipo especial de sustitución de u. Primero dejemos que u igualar el radicando de x menos 2. Así que si dejamos que u igual x menos 2, u diferencial es igual a la derivada de x menos 2 veces 510. La derivada de x menos 2 es 1, una vez 510 es 510. Entonces do es igual a 510. Note ahora mismo, no tener suficiente información para escribir toda la integral en términos de u debido a este factor adicional de x fuera de la raíz cuadrada. Así que vamos a hacer ahora es resolver u es igual a x menos 2 para x, añadiendo 2 a ambos lados. Que nos da x es igual a u más 2. Y ahora podemos escribir el integral original en términos de u. Tenemos la integral de 6 veces x donde x es igual a u más 2, y luego veces la raíz cuadrada de la cantidad x menos 2, que es la raíz cuadrada de u. La raíz cuadrada de u es igual a u a la mitad. Y luego, finalmente, 510 es igual a du. Vamos a seguir adelante y reescribir esto como la integral de 6 u a la mitad veces la cantidad u más 2. Y distribuiré el 6 u a la mitad. 6 u a la media veces. U a la primera es igual a 6 u a las 3 mitades, ya que una mitad más 1 es 3 mitades, y luego tenemos más 6 u a la media veces 2. Es 12 u a la mitad. Y ahora nos integramos con respecto a u, que nos da 6 veces u al poder de 3 mitades más 1, que es 5 mitades. Así que tenemos u a los 5 mitades divididas por 5 mitades, que es equivalente a multiplicar por el recíproco de 2/5 partes. Y luego más 12 veces u a el poder de la mitad más 1, que es de 3 mitades, dividido por 3 mitades, lo que equivale a multiplicarse por la recíproca de 2/3. Entonces, por supuesto, tenemos más c. Y ahora vamos a seguir adelante y multiplicar y simplificar si podemos. Aquí nada simplifica, tenemos 12/5 u a las 5 mitades. Aquí tenemos un factor común de 3, hay 1 3 y 3 y 4 3 y 12. Dándonos más 8 u a las 3 mitades más c. Lo que significa, en términos de x, el antiderivado es 12/5 veces la cantidad de x menos 2 a las 5 mitades más 8 veces la cantidad de x menos 2. Elevado al poder de 3 mitades más c. Espero que haya encontrado esto útil.